pero ya nada, Mm, se fue con esas notas. Ya listo, buenos días, buenos días, buenas noches. Hoy vamos a comenzar con una nueva materia que es relacionada a la lengua, desde las letras. Ahora vamos a ir con historia. Y el primer tema es entre ríos, pirámides, un viaje por Mesopotamia, China, India y Egipto. Son las civilizaciones fluviales. Por ahí tal vez se acuerda algo de Mesopotamia, China o India, algo que le hayan enseñado en la escuela. no, Nada. Por no, aquí tenemos, ya es tiempo. teníamos, claro, ya tenemos una frase de Sócrates: lo imposible solo tarda un poco más. En este módulo vamos a ir viendo también sobre filosofía, y va a ser otra materia, vamos a ir viendo un poquito de eso para aprender a pensar más que todo. En la introducción vamos a ver que las civilizaciones fluviales fueron las primeras sociedades organizadas que surgieron alrededor de los grandes ríos, es decir, ahí comenzaron a aparecer las primeras personas, digámosle así, en los ríos, en el Nilo, en el Ganges. En Mesopotamia comenzó la civilización, luego se fueron distribuyendo alrededor del mundo y tenemos por eso diferentes culturas. Los ríos Mm, proporcionaban agua y fertilidad para la agricultura, el transporte y la comunicación. Recordemos que en ese tiempo ya no eran nómadas, ya se quedaron quietos, se sentaron, ¿ya? Las principales civilizaciones fluviales fueron Mesopotamia con el río Tigris y Éufrates. Esto lo vemos desde la escuela, lo sabemos ver. Son los primeros ríos. Y la humanidad siempre buscaba el agua y las tierras para estar cerquita de los ríos para poder aprovechar esos recursos. En Egipto estaba el río Nilo. No sé si ha visto la novela de Moisés, con las plagas y eso. No. sí, eso sí. Ese sí, sí le suena por ahí. El río Nilo, por ahí tenemos la India, que también ya son países súper añejos. El río Indo y Ganges, ahí tienen sus culturas y sus dioses. Y el río y China, que tiene el río Amarillo y el Yangtze. Por eso vamos a preguntarle, tengo una pregunta. ¿Cómo cree que influyó estos ríos en la organización y el desarrollo de estas civilizaciones? ¿Cómo le ayudaron los ríos a estas personas que vivieron en esa época? Ni idea. Es como usted. Para todo nosotros utilizamos el agua para bañarnos, para cocinar. Siempre tenemos que tener el agua cerquita. Nosotros no podemos vivir sin agua más de 2 días. Ya, chao, Mm, si no bebo agua después de 2 días. Para ellos era súper importante tener ese recurso para la agricultura, para los animales, porque también ya comenzaron la domesticación. Primero fueron las vaquitas. En caso de Mesopotamia y Egipto, adoptaron a los gatos, a los perros, es como que los domesticaron. Al gato no tanto, pero al perro sí lo tenían muy domesticado. En Egipto el gato era un dios. Más llegó así para curar la plaga de los ratones, por eso lo consideraban un dios. Un gatito llegaba y como le daban comida y aparte comía ratoncitos, ahí se quedaron ahí. Por eso en la cultura egipcia tenemos varios monumentos de gatos. Hasta tenemos una grandota al lado de las pirámides de Giza. Así que la historia es un poquito interesante más que todo de Egipto, porque aún tenemos varios temas de ellos. También vamos con sí, la primera cultura. ¿Iba a decir algo? sí, A ver, diga. hasta los perros dicen que era antes. Sí, eran considerados dioses porque les ayudaban a la caza, porque había bastantes pestes, pues, digámosle así. Los ratones llevaban muchas enfermedades. Es como en una época que había la peste negra. Hubo una época que los gatos los lanzaron desde aviones con paracaídas, bien para abajo para que casen así toditos y se fue eliminando. Y la peste negra eliminó casi al 30% de toda la población del mundo. Imagínense, casi murieron como 100.000 millones de personas solo por esa peste negra. Y los gatitos y los perritos los salvaron porque ellos se los comían y así. Por eso en Egipto eran considerados dioses. Les tienen ahí estatuas, todo tienen ahí. ¿Ya? Pero vamos con la primera, que es Mesopotamia, que es la tierra entre los ríos. Estaban sentadas, estaba el río y una cultura estaba acá y la otra acá. Era el río Tigris y Éufrates, donde es el actual Irak.
Las principales contribuciones fue el primer sistema de escritura cuneiforme. Significa que ya podían escribir, así como escriben los niños, si se ha dado cuenta que escriben feo, bueno, feitos, saben escribir así. Tienen las letras así. Esa es la escritura cuneiforme, que tal vez no tiene significado, pero para ellos, para los niños, como decir, para nosotros sí lo tiene. Un niño me viene y me muestra, mire lo que escribí. Usted no entiende, pero él sí lo va a entender. Es su propia escritura. Las primeras ciudades que estuvieron ahí es Urk, Uruk y Babilonia. La principal era Babilonia. De ahí viene el idioma que tenemos hasta el abecedario. Lo tenemos hasta ahora. El A, B, C viene de ahí. El código Hammurabi es una de las principales leyes escritas. También se inventó la rueda y los sistemas de irrigación. Desde esa época ya iban para la agricultura, porque aquí era más el trigo, así como en la novela de Moisés, iban cargando las carretas. Inventaron la rueda, también hicieron canales para los riegos, desde los ríos hacían canales y para que no se sequen las plantas más que todo. Un dato curioso de aquí tenemos que la epopeya de Gilgamesh es la primera gran obra literaria de la historia, y esto ya ocurre hace 3000 años antes de Cristo. O sea, todavía estábamos en pañales, digámoslo así, recién nos estábamos asentando a las tierras, porque antes éramos nómadas, cazábamos, así. Ahora tenemos la cultura egipta, el don del Nilo. Aquí tenemos la ubicación, es a lo largo de el río Nilo, es ahorita queda en África y Egipto todavía existe como país. Tenemos las pirámides, la principal es de Giza, la otra, tenemos tres, ya no me acuerdo los dos nombrecitos, pero esas tres están seguiditas y ahí está una estatua de un gato que era un dios también ahí. Las contribuciones, tenemos la construcción de las pirámides y templos, la escritura jeroglífica. La escritura jeroglífica es más con los dibujos. Dibujaban todo lo que hacían, dibujaban en las paredes. Así nosotros tenemos la oportunidad de visitar un video de YouTube por ahí. Adentro de las pirámides están las tumbas, está escrito todito, tallado, cómo hacían, cómo regaban, etcétera. Tenían una organización política bajo un faraón considerado un dios. Ellos es como decir que tenían un presidente, pero lo consideraban como un faraón, que era un dios sobre la tierra, ¿ya? Y por lo general no vivían más de 30 años. ¿Ya? Esa era la esperanza de vida en ese tiempo. 30 años, por eso el faraón Tucantamón, algo así, ya no me acuerdo el nombre, él entró a reinar con 9 años y murió a los 15. Es por eso que la esperanza de vida era muy, muy fea, más por las plagas que existían. Los ratones, llegaban enfermedades, las avispas, así como en la novela mismo, llegaban esos, como los grillos que llegaban, se comían las cosechas, así, todas esas plagas en una parte sí fueron reales. También desarrollaron la medicina y la astronomía. Las pirámides también las están alineadas con estrellas en el cielo. Ellos consideraban a los dioses y eran politeístas, es decir, que tenían varios dioses, no como en la actualidad nosotros a veces solo tenemos un dios, a veces de la religión católica, de la cristiana, pero tenemos un dios. No es como ellos que tenían dios del sol, dios del agua, dios de la agricultura, dios y tenían dios para todo. Una frase clave aquí, Heródoto llamado Egipto el don del río Nilo porque su civilización dependía del río para su existencia. Ese río era muy importante ahí, hacían todo, hasta para el comercio más que todo lo utilizaban. Luego, después de Roma los conquistó, pero eso ya vamos a ver en la otra clase tal vez. Tenemos la cultura india, que es la civilización del Indo. La ubicación es a lo largo del río Indo y el Ganges, que es la actual India y Pakistán. Este, como vemos, este país ya tiene casi 9000 años existiendo. Es muy viejo el país, en comparación con nuestro país que apenas tiene 300, casi 400 años de existencia. Las contribuciones, las ciudades avanzadas como Harappa o Mohenjo-Daro tenían un sistema de drenaje, es decir, como alcantarillas. Ellos ya construían para que se vaya el agua por debajo de la tierra, así como tenemos aquí por las calles. Ellos ya construían eso para que no suceda inundaciones, etcétera. También tenían un sistema de pesos y medicinas y medidas en el comercio. Ellos ya iban a comprar, no es que toma paga, sino hacían intercambios.
Tú necesitas esto, yo te doy esto, y pesaban, depende del peso, cambiaban las cosas. Mm, También desarrollaron el hinduismo y el budismo, que son dos religiones. El hinduismo, aquí tenemos las imágenes del hinduismo, crean esas imágenes, se ha visto que tienen como seis brazos, saben vender por ahí, ¿ya? El budismo solo era, también venden imágenes, un señor gordito y así. Creían que nacían de los ríos y esos dioses curaban los ríos. Por eso India es muy contaminada. En los ríos van y depositan todo. Si vemos videos en TikTok a veces de la India, la comida, como preparan, nos sabe dar un poquito de asco. Y si no ha visto, para que vaya a ver un poquito. A los muertos, ya cuando mueren, la costumbre es ahí ir a botarlos a estos ríos, el río Indo y el río Ganges, porque piensan que se van a la paz eterna por esos ríos directo a los dioses que ellos creen. Aquí Este, tenemos dígame, ese profe hasta ahorita se ve eso, sí, también en África. sí, es muy, somos muy diferentes por eso mismo. Aquí nos va a parecer muy extraño, pero para ellos vuelta es muy natural. Y para lo que nosotros aquí hacemos, tal vez solo vamos, hacemos una velación para ellos a decir, ¿qué hacen? ¿Por qué lo velan así? Así que somos muy diferentes en las culturas alrededor del mundo. Mm, Un dato curioso de la India es que sus casas tenían baños con drenajes, algo raro en otras civilizaciones de la época. En otras épocas no había pues baños, habían fosas y ya, nada más. Ellos vuelta construyeron los primeros baños, digámoslo así, y tenían un drenaje para que se vaya por abajo de la tierra y se iba, así como ahorita tenemos el baño, jalamos la palanca y se va. De hasta en el vuelta, río. sí, bueno, eso sí, se iban todo a ese río, por eso está muy contaminada India. Eso es muy cierto. Aquí tenemos la cultura china, que también es añeja. Ellos ya tienen más de 6.000 años de existencia, el imperio chino que era antes. La civilización del río Amarillo. La ubicación es a lo largo del río Amarillo, Huanghe y el río Yangtze. Las contribuciones primero inventaron la seda y la porcelana. Si hemos visto las tazas, todo lo que tenemos de porcelana, los platos, ellos los inventaron. Imagínense, ya hace más de 4.000 años, ya inventaron eso. Crearon la ruta de la seda, que actualmente la quiere revivir China. Quiere ir exportando por todos los países a través de Europa. Es una ruta. Si nos da curiosidad, pongamos en YouTube Ruta de la Seda actualmente y va a salir un montón de documentales de cómo era y todavía la utilizan. La escritura china es la más antigua, grabada en caparazones de tortuga. Esto ya a veces no sabemos lo que significa, pero lo tenemos como reliquia. Las filosofías de Confucio y Lao-Tzu. Tal vez Confucio sí lo hemos escuchado. ¿Ya? Es un filósofo chino, ¿ya? Y Lao-Tzu, que era también el desarrollo de la Gran Muralla China y la burocracia imperial. China desde hace milenios tiene sus presidentes, porque burocracia es algo que está el jefe. Por eso en China tienen igual un emperador, digámoslo así. Ya va en el poder desde el 90, ¿ya? Y el anterior estaba en el poder por 50 años. No es que ellos cambien cada 4 años, 5 años. No, eligen uno y se mantiene hasta que fallezca. ¿Ya? Un dato curioso, se dice que el río Amarillo es la cuna de la civilización china, pero también ha sido llamado el río de la tristeza debido a sus destructivas inundaciones. Se creía cuando habían inundaciones, se creía que los dioses estaban enojados porque se iba, por aquí en esta imagen, se iba casi la mitad del pueblito. Era muy inestable. Pasaba un año tranquilo y el otro año, ¡bing!, mitad de la población muerta por inundaciones. Se creía que los dioses estaban enojados, ¿no? Hacían sacrificios, así como antes en las épocas. Tenemos factores comunes entre todas estas civilizaciones fluviales. La primera era la dependencia del agua. La agricultura se basaba en esa irrigación. Tenían que tener el agua para todo. Por ejemplo, en China el arroz lo sembraban mucho. Allá en Egipto, en Mesopotamia era más el trigo. Como son zonas áridas, como desiertos, se daba más el trigo. La organización política se centraba en reyes o en sacerdotes con un poder absoluto. Ahora también lo vemos en China más que todo. Ellos tienen un emperador, entre comillas, porque ahorita le dicen presidente, pero ya va como 20 años en el poder, así que no es democrático, ¿ya?
el desarrollo de la escritura, que era necesaria para el comercio y la administración. La cultura china tiene el idioma más, la escritura más difícil de aprender, que es como los signos chinos, no sé si ha visto ahí, más que en los chifres, ahí saben poner los signos chinos. Uno no sabe qué significa también. Tenemos también grandes construcciones, por ejemplo, las pirámides en Egipto, los templos en Mesopotamia y la muralla china, que todavía sigue ahí. Es una maravilla actual, maravilla antigua y maravilla moderna. El comercio y la expansión, el uso de los ríos para intercambiar bienes y conocimientos. En esa época ya comerciaban, no es que te daban dinero, pero intercambiaban cosas. Por ejemplo, China mandaba a Egipto, así por Mesopotamia, mandaba algodón, mandaba platos, así porcelana, y ellos vuelta les devolvían con trigo, y así iban intercambiando, no es que se cobraban, solo pesaban, se devolvían exacto y chao. Un ejemplo tenemos que en Egipto y Mesopotamia usaban los ríos no solo para la agricultura, sino también para rutas comerciales, así como lo mencionamos. En China tiene la ruta más importante, que es la ruta de la seda. Esa la vemos hasta en la actualidad. Ahí la vemos que exportan a Alemania y ahí tienen un río justo para ahí. No, no. Aquí tenemos la importancia de los ríos en el desarrollo de estas civilizaciones. Primero, proporcionaban agua y suelos fértiles para la agricultura. Donde hay agua, alrededor de ellos hay tierra que se puede sembrar tranquilamente. También facilitaban el transporte y el comercio entre ciudades, entre culturas. Eran clave para la religión y la mitología, ya que muchos dioses estaban asociados al agua. ¿Ya? Ellos tenían, todas las tres culturas tenían en común algo, que tenían el dios del sol y el dios del agua. Para ellos eran los más importantes. Y aquí si vamos a nuestra región, los incas también tenían varios dioses, porque eran politistas, dios del sol, dios del agua, etcétera. Hasta que vino la conquista española y ya nos pusieron el catolicismo, luego vino el cristianismo y así vinieron las religiones. Y hemos de hablar también eso después. Un ejemplo también claro es los egipcios creían que el Nilo era un regalo de los dioses y lo usaban para medir el tiempo y organizar su economía. A veces se secaba el río un poquito, no todo, pero se secaba un poquito, ya sabían que era verano y no sembraban. Solo vale la cosecha, ya venían las lluvias, es como que se llenaba otra vez el río o se desbordaba, ya era invierno y volvían a sembrar y así un ciclo. En conclusión, tenemos que las civilizaciones fluviales fueron las primeras en desarrollar sistemas organizados, más que todo de escritura, de gobierno y de arquitectura, que ahora todavía lo observamos. Si nosotros vamos a curiosear en YouTube, en TikTok sobre estas culturas, la egipcia sigue, las pirámides siguen ahí, la muralla china sigue ahí. Tal vez de Mesopotamia no quede mucho, pero todavía no usamos la escritura que nos dejaron, ¿ya? Los ríos fueron esenciales para su economía, la cultura y su vida diaria. El legado de estas civilizaciones sigue presente en nuestra historia y cultura actual. Más que todo, seguimos usando la cultura egipcia. Tenemos los jeroglíficos que fueron muy importantes, la arquitectura, porque para construir esas pirámides hasta ahora no encuentran la tecnología suficiente para hacer réplicas de eso. ¿Cómo construirían? Todavía hay muchos mitos. Saben decir que los extraterrestres y así, un montón de cositas. Si vamos a curiosidad en National Geographic, saben haber documentales sobre él. Este es el primer tema, ahora ya saben, vamos a trabajo autónomo. Y tenemos nuestra primera tareita. Ahora ya les puse por tarea, puse tarea uno para que Ya. no se confundan. He aprendido de mis errores también. Mm, No, estoy buscando.
¿Profe, a dónde? En trabajo autónomo está culturas fluviales, la primerita. En historia ya no estará en lenguaje. En En historia. área, sí, está historia, primero BGU debe estar. ¿No estamos en lenguaje ahorita? No, pues ya se acabó esa materia. Por eso le dije su promedio. Mm, así ha Ya, sido. ya doy mis últimas dos materias, de ahí sí ya no me veo. Yo solo doy letras nomás. Ahí tenemos Mm, historia y damos no hay, clic. pero ¿cómo se llama? Historia, pero no. Sí, historia. Ahí Biología. búsquele todas esas materias. Ya, No, no hay más. ¿sí ve mi Ah, pantalla? ya Ya vi, ya vi. encontró. Ah, ya. Dale un Mm, clic, así normal como todos. De ahí Sale bajamos. culturas antiguas, la 2 o la uno. La primerita dice culturas fluviales, tarea uno. Ahí le da clic. Pensé que era lenguaje, profe. No, pues ya le dije el promedio, ya les tomé examen, ya se acabó esa Mm, materia. Ya Así ha la sido. pasó. Yo pensé que era para largo. No, ya pasó el año en lenguaje. Le faltan 6 materias todavía. Ya, y de ahí dice culturas fluviales, clase uno. ¿Y ahí dónde entro? Aquí dice. En trabajo autónomo. Ya, ya. De ahí en la primera dice culturas fluviales, tarea uno. Le da clic y encuentra las palabritas, así como hacíamos en lenguaje. No, no aparece. Déjeme ver cómo es usted. A ver, mire mi pantalla. Ya. Ya, ahí estaba, ¿cierto? Trabajo autónomo. Sí, ahí Sí, estaba. abajo. Eso, abajo, abajo, aplastamos en trabajo autónomo y va a cargar. Y damos clic en la primera, culturas fluviales. De ahí esperamos 2 segundos y ya se abre. De ahí hay que encontrar, por ejemplo, Éufrates, mm, Tigris, eh, así. Y hace su primera nota en historia. Sale vacío, profe. Ahí dice haga clic en el enlace culturas fluviales uno No, para ahí ver. no. Ahí Ahí está no es. en otro. No, retroceda. De ahí dé clic en trabajo autónomo porque estaba usted en contenidos de aprendizaje. Ahí solo, esas son las presentaciones. Eso es donde yo le presento y expongo y eso. Tienes que poner allá en el último donde dice trabajo autónomo. Le damos clic y asoma un icono azul. Dice H5P y culturas fluviales. Ya presioné. Voy a esperar si sale. Ahí sale la sopa de letra. Eso ya. Mm, mm, ay, Le tiene que encontrarlas y enviar. no quiero. Pegar. He acabado yo. Mm, Es que lo mío en el teléfono que no queda. Claro, es más Se complicado. necesito la aplicación. Profe, ¿es India o indio? India, India. Ahí está, indio. Ah, no, no, esa son no ha de dos. ser la palabra. Ah, es indo, si ciega.
India, China. ¿Cierto? Profe, no importa demorar si me demoro. No pasa nada. Solo que ya mismo cierro la reunión en 3 minutos. Ya, esto no pega. Ahí quedó. Esto no queda. Mm, 1 minute, 1 minuto. Ya. Pero no se cierra, ¿o sí? No, pero dele Ya, check para ya ya. cerrar. Siempre ya me falta. Luego lo intento otra vez, así como hacíamos antes. Listo. Entonces nos vemos mañana. De tarea vaya a curiosear sobre la cultura egipcia. Mañana vamos a Ya, hablar pues. de otro temita. Ya. Buenas noches. Nos vemos. Ya, Hasta igual. mañana. Ya.